Vamos a arrancar con vectores perpendiculares. Como dije, la idea es, digamos, rever todos los temas de manera como general, sin entrar tanto en profundidad. Obviamente voy a nombrar algunas cosas teóricas y siempre en cada final de tema, aunque sea uno o dos ejercicios, así ejemplos, como para que queden resueltos y después puedan, con lo que vemos, poder resolver los ejercicios de tarea, por así decirlo, ¿sí? De todas maneras, duda que surja o lo que sea, me paran y lo vemos. Bien, Johnny, una sí, pregunta. bueno, vectores perpendiculares. Vamos a decir que dos vectores, yo los llamo BW en los libros y creo que el libro que usa Vilma, creo que usa U y B, pero pasa que la U y la B a mí me salen medias parecidas, entonces para no confundir uso dos letras bien distintas. Eh, Son perpendiculares. Bueno, a ver, en términos geométricos, ¿sí? Si yo tengo este vector y este vector, bueno, estas dos cosas son perpendiculares y el ángulo que forman entre ellos es de 90 grados. De 90 grados o pi sobre 2 también, ¿sí? Si lo hablamos en términos de radianes. Entonces, justamente van a ser perpendiculares y el ángulo que ellos determinan es pi sobre 2 o 90 grados. Bien, y lo vamos a escribir de la siguiente manera. B perpendicular a W. Bien, entonces, como primera propiedad, o más que propiedad, es la condición, digamos, necesaria y suficiente, es que, digamos, condición necesaria, esto lo aclaro porque quizás a veces esta palabra es muy usada, principalmente cuando se ven cónicas, esto de las condiciones necesarias y las suficientes. En este caso, la necesaria y suficiente, digamos, es una sola, y es que el producto escalar, no, me dé cero o sea nulo. Es decir, si yo hago B por W, producto escalar, recuerden que el producto escalar era aquel producto entre vectores que me da un número, que me devuelve un real. Esto me tiene que dar cero. Entonces, si ocurre esto, va a pasar que entonces B es perpendicular a W. Bien, entonces, vamos con un ejemplo. Supongamos que tengo B 3 medios de I más K más 2J. Y W menos 4I más 3J. Bien, a tener en cuenta, entonces yo quiero ver, obviamente digo el ejemplo está para aplicar esto, ¿no? Así que obviamente lo que quiero ver acá es si son perpendiculares o no estos dos vectores. Entonces, lo importante primeramente cuando yo tengo un ejercicio, sea de lo que sea, es identificar dónde me estoy moviendo. Digo, así como cuando uno, por ejemplo, con las funciones, siempre uno analiza primero el dominio porque quiero saber dónde me puedo mover, digamos, si hay alguna restricción, etcétera. Acá básicamente digo, es la idea la misma, digamos, primero ver dónde me estoy moviendo, si me estoy moviendo en el espacio, en el plano, ¿sí? Entonces, acá como veo, ya uno de los vectores me está dando el dato que yo acá me estoy moviendo en R3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, el primer vector que me dan de dato tiene los tres versores fundamentales. Entonces, eso por un lado. Segundo, aprender a identificar. A ver, yo si quiero ver, a ver, B es perpendicular a W, sería la pregunta. Bueno, ¿qué tendría que ver? Si B por W me da 0. Bueno, entonces, vamos a multiplicar justamente los dos vectores.
lo puedo hacer con componente a digamos, con las componentes, escribirlo como canónico, ¿sí? Quizás yo no lo diría así porque traté de seguir como la teoría del libro, pero también lo que uno hace es, digo, pone los vectores como los puntos, ¿sí? Como, digamos, como un punto, que sabemos que cuando lo escribimos en términos de punto, es el vector posición de ese punto unido al origen, ¿sí? Pero recordemos también eh, que cuando yo tengo un vector, digamos, esto no me acuerdo si lo habré aclarado o no, pero digo, si yo tengo un vector acá, supongamos, bueno, este vector y este que es paralelo y tiene mismo módulo, mismo sentido y misma dirección, justamente porque es paralelo, pero unido al origen, es equivalente, por así decirlo. O sea, no es el mismo vector, obviamente, pero es equivalente y lo puedo usar para hacer las operaciones y voy a llegar a lo mismo, ¿sí? Porque justamente es como equivalente, por así decirlo. Entonces, eh, tiene mismo sentido, misma dirección y mismo módulo, ¿sí? Pero nace del origen. Bueno, este que nace del origen se identifica con el punto final, por así decirlo, y lo podemos escribir como ese punto y lo conocemos como el vector posición de ese punto. Bueno, entonces podemos escribirlo así. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es eso. A veces a mí, cuando me lo dan en forma canónica, es medio, a veces para confundir, porque a mí se me lo dan como las componentes, ¿sí? Cuando lo escribamos así. B1, B2, B3, o me lo dan como el punto del vector posición, digo, bueno, ya está, me lo están dando en el orden, ya sé cuál es mi componente en X, mi componente en Y, mi componente en Z. Pero cuando me lo dan en canónico, a veces me mezclan las cosas y uno tiende a decir en el orden que lo lee, poner las componentes. Entonces yo digo, bueno, esto es 3 medios, 1 y 2. Bueno, tengamos en cuenta los versores. Como les dije, la forma rápida de acordarme el tema de los versores, a cuál corresponde cuál, es el mismo orden que yo tengo las variables en el abecedario. O sea, si yo tengo componente en X, Y, Z, me fijo los versores y digo, bueno, ¿qué orden tienen estos versores en el abecedario? I, J, K. Entonces, mismo orden del abecedario para ambas cosas. Entonces, el versor I corresponde al X, el versor J al I y el versor K al Z. Entonces, acá, al I, ¿quién lo acompaña? Al 3 medios. Entonces, listo, es la componente en X. El K, acá cuando no tiene nada, lo acompaña un 1, pero el K es la componente en Z. Entonces, el 1 iría acá. Y bueno, la J, que es la componente en I, sería el 2. Bien, una vez que identifiqué eso, digo, bueno, ahora escribo lo otro, o sea, esto multiplicado por el W. Y fíjese que acá también, si yo no identifico primero en qué me estoy moviendo, si estoy en el espacio, si estoy en el plano, obviamente me va a saltar el error porque si acá yo pongo dos componentes nada más, hay algo mal porque no puedo multiplicar un vector del espacio en tres componentes con uno de dos. Pero bueno, a veces me puede tirar, no sé, menos 4i y en el otro menos 2jk. Entonces en los dos me están apareciendo dos versores y quizá uno se confunde y pone como que está en R2. Entonces es importante identificar los versores que me aparecen cuando están en canónica, más allá del orden también de cada uno. Entonces, yo ya sé que estoy en R3, entonces digo, bueno, versor I corresponde a X. ¿Quién acompaña al versor I acá? El menos 4. Perfecto. Versor I, J sigue, que corresponde al componente en I. ¿Quién acompaña al versor J? El 3. Y ahora el versor K, que sería del Z, acá no me aparece, por ende es un 0. Bien, ahora que ya tengo escritos los vectores, lo multiplico, hago el producto escalar. Bueno, esto se hacía componente a componente, es decir, 3 medios por menos 4 más, como si fuera una propiedad distributiva, pero no todos con todos, sino componente a componente. 2 por 3 más 0. Entonces acá tengo, bueno, este lo puedo simplificar acá, esto me queda menos 2, 3 por menos 2, menos 6, más 2 por 3, 6, esto me dio 0, correcto. Entonces, voy a decir que B es perpendicular a W. Ver ahora el paralelismo. Entonces, vectores paralelos. Esperen que lo voy a escribir con negro. Bien.
ya más o menos en las clases anteriores dimos la idea de paralelismo, vectores paralelos. Bien. Entonces, vamos a decir que B y W son paralelos. Sí, solo si B lo puedo escribir como un lambda por W con lambda perteneciente a reales. Es decir, en términos así generales, básicamente es que si uno es múltiplo del otro, o sea, si yo puedo decir que uno de los vectores lo puedo escribir como el otro, pero por un múltiplo, ¿sí? Multiplicado por un múltiplo. Cuando es el lambda puede ser el 1 también, entonces, si yo tengo dos vectores iguales, bueno, son paralelos también entre sí. Si es el mismo vector, digamos, son paralelos entre sí, porque digo, sería como el múltiplo del lambda sería 1, entonces me termina dando, digo, también son paralelos. Pero bien, a ver, si trabajamos con las componentes, vamos a ver, en R2, porque acá está lo poderoso, por así decirlo, del paralelismo. Bien, vamos a suponer que tengo mi vector B, lo escribo como componente. B1, B2. Y mi vector W, W1, W2. Entonces, B va a ser paralelo a W, si, solo si, B1 sobre W1 es igual a B2 sobre W2, y esto es igual a ese lambda que pertenece a R. Es decir, si son proporcionales componente a componente. ¿Sí? Ese lambda sería como la, por así decirlo, la constante de proporcionalidad, que uno conoce como constante de proporcionalidad. Entonces, si se cumple esto, entonces vamos a decir que los vectores van a ser paralelos. En R3, digo, no cambia tanto. Voy a escribir B y las componentes de B, pero en R3. Y W, las componentes de W en R3. Entonces vamos a decir que B es paralelo a W. Sí, solo si B1 sobre W1 es igual a B2 sobre W2 igual a B3 sobre W3, y esto es igual a lambda con lambda perteneciente a los reales. Bien. ¿Qué importancia tiene esto de si lo planteo como la proporcionalidad de las componentes? Que básicamente el lambda me va a dar un dato de los vectores. Si lambda es mayor que 0, los vectores tienen el mismo sentido. En cambio, si lambda me dio negativo, o sea, menor a 0, los vectores tienen sentido opuesto. Bien, entonces eso es importante también saberlo, porque a veces cuando uno lo plantea desde ese lado, bueno, yo puedo decir eso, de que dependiendo del lambda que me dio, me fijo en los sentidos, el sentido que tiene en realidad cada uno de los vectores respecto al otro. Bien, ejemplo, a ver. Supongamos que lo tengo a B. Vamos a hacer uno de R2. Menos 4 y 8. Y W es... vamos a poner... menos 3 y 6. Entonces, me quiero fijar si B
es paralelo a W. Bueno, podemos hacer las dos cosas. Ver directamente si se cumple esto, que B es igual a un lambda por W. Pero bueno, el tema este es que digo, bueno, a ver, me tengo que poner a ojo a tratar de ver y qué lambda puedo multiplicar a W para llegar a B. Y a veces es fácil de verlo. A ver, rápidamente otro ejemplo rápido, digo, pero si yo tengo, no sé, el 1, 2 y el 2, 4, bueno, yo voy a ver que son paralelos porque si al 1, 2 lo multiplico por 2, bueno, llego al 2, 4. Entonces ahí fue fácil de ver el lambda. Pero en este caso, bueno, voy a plantear lo de proporcionalidad. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo hago menos 4 sobre, o sea, componente primera del vector B, dividido la componente del vector W, me tiene que dar lo mismo si hago la segunda componente sobre la segunda componente del otro. Y esto me da un número que es justamente esa constante o ese lambda que me multiplica a 1. Entonces, bueno, esto lo puedo simplificar mucho. Esto, si simplifico, lo puedo dividir por 2 a ambos. Y me queda 4. Y me queda 3. Entonces digo, bueno, ¿esto cuánto me da? 4 tercios. En ambos, ¿no? Porque acá digo menos 4 tercios, menos 3, menos por menos más. O menos dividido menos más. Y acá me quedo ya positivo, listo. Ya encontré el lambda. Entonces, son paralelos. ¿Sí? Entonces, B paralelo a W. Bien. ¿Por qué? Porque justamente pude llegar a la constante de proporcionalidad o a ese lambda. ¿Sí? Bien. Lo mismo, lo mismo que les digo. Les puede tocar quizás alguna incógnita, yo qué sé. eh, Esto lo escribo nada más como para que se entienda la idea, pero digo, no sé, tengo un vector que es el 4 7 y otro vector que es el 8b. Entonces, no sé, hallar b para que esos dos vectores sean paralelos. O hallar b para que esos dos vectores sean perpendiculares. Digo, me puede tocar algo así, pero bueno. Digo, si quiero plantearlo de perpendicularidad, el producto me tiene que dar 0, listo, ahí me fijo cuando tiene que valer B. Si quiero plantearlo de paralelismo, bueno, componente primera de este vector sobre la componente de este me tiene que dar lo mismo que esta sobre esta. Listo. Y ahí ya planteo la teoría, la propiedad directa, y de ahí veo cuánto tiene que valer lo que me piden o exacto lo que me pida dependiendo del ejercicio. ¿Sí? Bien. Bueno, Profe, ahora vamos a ver ahora el producto vectorial. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Digamos, sean B y W, ¿sí? Dos vectores. Definimos el producto vectorial y lo pongo acá, B por W. También se lo conoce como producto cruz también, es otra forma de reconocerlo, a veces quizás entre varios productos que hay entre vectores. Eh, Porque a ver, tenemos producto por un escalar, producto escalar, producto mixto, producto vectorial, o sea, son 4 tipos de productos que hay, entonces a veces eh, a este se le dice producto cruz. Yo también conocía al producto escalar, lo conocía como producto interno también, pero bueno, más allá de los nombres, lo reconozco con la X y también se lo conoce como, se lo puede escribir así, sí, otra forma de escribirlo. Tal que, bien, el producto lo puedo calcular así.
Es decir, al producto vectorial lo puedo calcular como el, digamos, el módulo de B por el módulo de WD por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Otra cosa a tener en cuenta. El vector resultante, por eso se llama producto vectorial, porque el resultado me da un vector también. Entonces, el vector resultante es perpendicular a B, a W y agrego esto que después lo vamos a usar, y al plano que determina B y W. A ver, rápidamente, digo, si yo tengo estos dos vectores, digamos, sea cualquiera, ¿no? Bueno, yo me puedo armar con esos dos vectores un plano. Entonces, este vector que a mí me da es un vector que va a ser perpendicular a este y perpendicular a este. Es decir, con ambos me está formando 90 grados con cada uno. Pero a su vez, al ser perpendicular a este y a este, va a ser perpendicular también al plano que me están formando esos dos vectores. ¿Sí? Bien. Una cosa a tener en cuenta. Yo tengo... Y de este dibujito voy a sacar una observación. Bueno, supongamos que este es W y este es B. Bueno, para acá arriba me da B por W. Para abajo me da W por B. Entonces, de acá anoto esta observación. El producto vectorial no es conmutativo. Bien, para ser más preciso todavía, lo que yo sí puedo decir es que si yo hago B por W, es lo mismo que hacer menos W por B. Entonces, es lo del dibujito, digamos. A mí el producto, si yo tomo B primero, o sea, B por W, me da para arriba. Si yo hago al revés, hago la conmutatividad, no me da el mismo vector. ¿Me da uno paralelo? Sí, es uno paralelo. Pero me da para abajo, o sea, me da el opuesto, digamos, con el sentido opuesto. O al revés, si B por W me da para abajo, bueno, W por B me va a dar para arriba, ¿sí? Siempre es el sentido opuesto, me da el sentido contrario. Bien. Y de acá, para relacionar un poco también lo de... A ver, acá ya podemos ver algo de lo de perpendicularidad, por ejemplo, que si yo quiero buscar algún... Esto me va a servir para más adelante, igual cuando veamos algo de plano y eso, pero si yo quiero buscar algún vector que sea perpendicular a otros dos, bueno, yo ya sé que haciendo el producto cruz o el producto vectorial entre esos dos, ya voy a conseguirme el que es perpendicular a los dos. Entonces ahí está un poco lo de la condición esta de perpendicularidad. Pero también el producto vectorial me puede servir para calcular paralelismo. Entonces, yo como vimos recién, yo puedo buscar paralelismo entre dos vectores fijándome si se cumple lo de la proporción. Pero también, como otra observación, voy a decir que la condición necesaria y suficiente para que dos vectores no nulos, esto es importante, no nulos, sean paralelos, es que el producto vectorial entre esos dos vectores, entre los vectores, sea el vector nulo. Recuerden, ya lo vimos, pero digo, el vector nulo es 0, 0 o
0, 0, 0 en caso de R3. Entonces, importante esto, ¿por qué me pide que no sean, digamos que sean no nulos? Bueno, porque obviamente al ser el no nulo, o sea, si hay alguno que es nulo, ya de por sí me va a dar el vector nulo, ¿sí? Aparte, si alguno es nulo, lo que estoy diciendo es que es un punto en realidad, es el punto del origen justo. Entonces ya no puedo hacer el producto vectorial. Entonces, la idea de la condición es que ninguno de los dos sea nulo, el vector nulo. Bueno, si yo hago el producto vectorial, que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, y me da el vector nulo, bueno, automáticamente me dice que esos vectores son paralelos. ¿Sí? Entonces, otra forma, acá tengo otra herramienta más, que en realidad, por eso me dice que esta es la condición necesaria y suficiente. Con que cumpla esto, ya está, yo puedo decir que son paralelos. Obviamente, dependiendo del ejercicio que tenga, quizás yo vea si me conviene hacer el producto vectorial, si me conviene hacerlo de la proporción, digo, de las dos formas puedo probar lo del paralelismo, ¿sí? Pero bueno, acá hay una herramienta más, por así decirlo. Bien, entonces, vamos a ver el producto vectorial. En función de las componentes del vector, digamos, ¿cómo lo calculo? Bien, vamos a suponer que tengo dados en R3 los siguientes vectores, lo escribo como componente. B1, B2 y B3. Y W, W1, W2, W3. Bueno, el producto vectorial va a ser otro vector que tiene las siguientes componentes. B2 por W3 menos B3 por W2, B3 por W1. Ahora les muestro de dónde sale esto. Y B1 por W2 menos B2 por W1. Bien. Así lo defino y así lo puedo calcular. Esto sale de hacer esto también, sino, digamos, como la forma quizás criolla, digo yo, de decirlo. Yo lo puedo plantear los vectores de esta forma. Entonces, lo que yo hago es lo siguiente. Bueno, esperen, que acá no me va a entrar, lo hago acá abajo. En el primer término lo que yo hago es hacer lo siguiente. Esperen que... Ahí está. A ver si se ve. Bien. Esa columna, o sea, yo esa columna la tapo. ¿Sí? O sea, hago de cuenta que no está. Y lo que hago acá es hacer como cruzado, como calcular un determinante de 2 por 2, digamos. Entonces hago B2 por W3. B2 por W3 menos B3 por W2. Punto y coma. Ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a mover esto a la segunda, o sea, tapo la segunda columna. Y entonces agarro y digo, hago B1 por W3 menos B3 por W1. Pero al del medio le cambio el signo. Por eso es que como si lo hiciera al revés, digamos. O sea, sería menos. Y acá haría B1 por W3 menos B3 por W1. Y fíjense que cuando yo aplico el menos este de acá afuera, me va a terminar quedando B3 por W1, que fíjate que es lo que tengo acá. B3 por W1 menos B1 por W3. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Y ahora voy a agarrar esto y tapo la tercera columna. Y me va a quedar B1 por W2 menos B2 por W1. Y ahí tengo las tres componentes de mi vector. El tema este del menos es porque, digamos, yo esto me lo puedo acordar haciendo así. Siempre arranco con el más, menos, más, menos, más, menos. En este caso tengo tres columnas. Entonces, cuando hago esto,
lo dejo con el signo como está. Cuando hago el del medio, le cambio el signo y así. Otra forma de acordármelo. Bien. Esta es la forma, digamos, de hacerlo directamente. Otra de las formas es calculando un determinante. Digamos, como una observación. Puedo calcularlo también como el siguiente determinante. Espera que voy a poner primero ahí está. B por W. Y hago. Arriba escribo los versores. I, J, K. Y abajo, algo similar a lo que yo hice acá solo con estos dos, voy a escribir los vectores como está cada uno, digamos. O sea, B1, B2, B3 y abajo W1, W2, W3. Bueno, calculo este determinante. Acá puedo usar, si quieren, Sarrus, por ejemplo, que lo que yo hacía en Sarrus era agregar las primeras dos columnas, las primeras dos filas. Entonces, ¿qué hacía? Con amarillo voy tachando. Hago este por este por este. Es decir, I por B2 por W3. Digamos, B2 W3 por I. Más este por este por este. Entonces tengo B1 por W2 por K versor más, y ahora hacía este por este por este, entonces tengo W1 por B3 por J versor. Y todo esto menos, y voy para el otro lado ahora. Arranco del otro extremo, o sea, primero arranqué de acá, ahora arranco de acá y digo, multiplico para allá. Entonces tengo W1 B2 por K versor más, tacho esta segunda diagonal, bueno, W2 por B3 por I versor más, y acá tacho esta última, B1 por W3 por J versor. Bueno, distribuyendo esto me quedaría B2 W3 por I versor más B1 W2 por K versor más W1 por B3 por J versor menos W1 por B2 por K versor menos W2 por B3 por I versor menos B1 W3 por J versor. Y si lo acomodo un poquito más, sacando factor común los versores, me va a quedar B2 por W3, perdón, B2 por W3 menos W2 por B3 por I versor más W1 por B3 menos B1 por W3 J versor más B1 por W2 menos W1 por B2 K versor. Entonces, si yo me fijo, primer digamos, componente que es la del inversor, B2 por W3, B2 por W3 menos B3 por W2, menos B3 por W2, ¿sí? El producto es conmutativo, digo, entonces me va quedando las mismas componentes, entonces también lo puedo calcular haciendo ese determinante. Bien, vamos a un ejemplo numérico, así salimos un poco de las letras. A ver, yo
Yo siempre que calculo un producto vectorial, digo, yo casi siempre lo hago así, como la forma criolla que le escribí acá. Pero bueno, el peligro de esto es que siempre me tengo que acordar que el del medio le tengo que cambiar, o sea, le tengo que poner un menos, tengo que cambiar el signo. O sea, calculo, taché esta, hago este por este, menos este por este, me dio un número, listo, pongo lo opuesto. Hay que acordarse de eso. Es la forma más rápida que yo lo hago, pero bueno, pueden usar cualquiera de las dos formas. Bien, ejemplo. Eh, a ver, determinar las componentes de un vector perpendicular a los vectores m igual a menos j versor más 3 por k versor y p 2 versor menos k versor más j versor. Bueno, a ver, me piden determinar las componentes, listo. A ver, después lo que me pidan, en qué forma me lo piden, y eso es lo de menos. Primero yo trato de calcularlo como me sale, como me acuerdo, como, digamos, como se me ocurre. Y una vez que lo calculé, si no está en la forma que me lo piden, listo, después busco cómo pasarlo. Pero bueno, me piden un vector que sea perpendicular a estos dos. Entonces yo ya sé que si yo hago el producto vectorial entre dos vectores, justamente me da uno perpendicular a ambos. Entonces voy a hacer justamente M producto vectorial con P. Bien, vamos a hacerlo con el determinante, que quizás es como de las que vimos como la forma más larga. Entonces quizás con letras se complica un poco, con números van a ver que es un poco más fácil. Entonces, tengo versor I, versor J, versor K. Y acá un poco también esto del determinante me ayuda a acomodar también un poco las componentes de mi vector. Porque yo agarro y digo, bueno, a ver, columna de I. Entonces voy a poner primero al M porque estoy haciendo M por P. Entonces, ¿quién tiene el M a quién tiene en I? Bueno, no está el I, entonces lo tiene al 0. El M a quién tiene en J, el menos 1. El M a quién tiene en K, al 3. Listo, me ayudó a acomodarlo y todo. Y ahora con el P lo mismo, digo, en I está el 2, en K está el menos 1 y en J está el 1. Bien, una vez que lo acomodo, voy a aplicar Sarrus. A ver, rápidamente, por si alguno no conoce cuál es la técnica esta de Sarrus, es repetir las primeras dos filas de mi determinante de 3×3. Las primeras dos filas las repito abajo, así me quedan 3 diagonales partiendo de la primera, de acá de la primera extremo izquierdo. Tengo que terminar en la última diagonal que termina en la última opuesta, digamos, en el extremo opuesto. Y después le resto las multiplicaciones que hago con las diagonales de arrancando del extremo ahora derecho de arriba y la última diagonal termina en el opuesto también, en el extremo opuesto que sería en este 0. Entonces tengo I por menos 1 por menos 1, o sea, menos 1 por menos 1, 1, por I, más 0, listo, cuando ya me aparece un 0 en la diagonal, ya está, 0. Y acá tendría 2 por J por 3. 2 por 3, 6. Por J, 6J. Menos, vamos del otro lado. K por menos 1 por 2. O sea, menos 2K. Más 3 por 1 por I. 3I. Más menos 1 por J por 0. Listo, 0. Entonces esto me queda I versor más 6J versor. Y acá tengo más 2K versor, menos por menos, menos 3I versor. Acomodando un poquito más.
y menos 3i menos 2i versor más 6j versor más 2k versor. Listo. Lo tengo en descomposición canónica. Como me piden las componentes, automáticamente mi vector va a tener componentes. Menos 2, 6 y 2. Y ahí lo escribí como componente. Bien, entonces este que me conseguí acá es perpendicular a M y es perpendicular a P. Si yo quiero verificar, porque a veces puede ser que me confunda acá en el producto vectorial, si yo quiero verificar que conseguí uno que es perpendicular, o sea que lo hice bien, veo perpendicularidad con este y M y con este y P. O sea, ¿cómo veía perpendicularidad? Producto escalar y me tiene que dar 0. Entonces, vamos a hacerlo como para quedarnos tranquilos que nos dio bien. Voy a verificar que lo voy a escribir como el vector posición. Menos 2, 6, 2 por menos 2, 6, 2 por M, que sería 0, menos 1, 3. 0, menos 1, 3. Y por otro lado tengo el menos 2, 6, 2 por y P, que es 2, 1, menos 1. Entonces acá tengo menos 2 por 0, 0. 6 por menos 1, menos 6. 2 por 3, 6. Listo, cumplió que este da 0. Este, menos 2 por 2, menos 4. 6 por 1, 6. 2 por menos 1, menos 2. Me da 0, también cumplió. Entonces, lo pude resolver y lo hice bien al producto vectorial porque me dio el que es perpendicular, digamos, a ambos, ¿sí? Bien. ¿Para qué otra cosa yo puedo usar el producto vectorial? Bien, el producto vectorial tiene una interpretación geométrica del producto vectorial que me dice lo siguiente, o sea, el módulo, lo escribo primero y ahora lo explico. El módulo del producto vectorial de dos vectores sería el módulo del producto vectorial entre dos vectores, supongamos B y W, coincide con el área del paralelogramo que tiene por lados dichos vectores. Entonces, supongamos esto, yo tengo B W. Obviamente yo me puedo armar acá este paralelogramo con los dos vectores. Vamos a llamar a los vértices del paralelogramo B, C y D. Entonces, si yo acá me armo la diagonal, espere, lo voy a hacer un poquito más inclinado para que se note bien lo de la altura, porque si no ahí no se va a notar bien. Vamos a hacer así. Ahí. Ahí. Entonces tengo W y B. Me armo el paralelogramo, tirando las paralelas. Y ahí está. Tengo vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Tengo la diagonal ahí. Y acá tengo la altura. Entonces, fíjense que yo acá, si tomo este ángulo,
Vamos a llamarlo alfa. Si yo quiero calcular el área del paralelogramo ABCD, a ver, es un paralelogramo, o sea que el área es base por altura. Y ahora bien, ¿quién es la base? O sea, bueno, primero vamos a ver quién es la altura, mejor dicho. ¿Quién es la altura acá? Bueno, la altura, que sería H, fíjense que es, tengo un triángulo rectángulo, lo voy a pintar, a ver. Ahí, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo. Entonces tengo la altura opuesto sobre hipotenusa, o sea, seno del ángulo. Vamos, antes de despejar la altura, vamos a escribir primero la identidad. Seno de ese ángulo es el opuesto, que en este caso es h, sobre la hipotenusa, que es el módulo de mi vector. Ahora, despejando acá, tengo que h es el módulo de mi vector por el seno del ángulo. Bueno, entonces, el área de este paralelogramo es base por altura, o sea, el área base por altura. Bueno, pero, a ver, ¿la base quién es? Es el módulo de mi vector, de W, la base. Es todo esto de acá abajo. ¿Y por qué pongo el módulo? Porque no es el vector, sino que es lo que mide ese vector. Entonces, lo que mide lo calculaba haciendo el módulo. Por la altura, pero la altura ya la calculé y es el módulo de B por el seno del ángulo. ¿Sí? Bueno, pero, ¿qué era esto? Si me vengo un poco para atrás, acá, producto vectorial es módulo de B por módulo de W por el seno del ángulo que lo forma. Entonces me vengo acá, módulo de W por el módulo de B por el seno del ángulo que lo forma. A ver, ¿este es el que lo forma? Sí, porque fíjate que B lo tengo acá, W lo tengo acá, y este ángulo es justo el que me está formando esos dos. Entonces justamente llego a que el área es el módulo de B por W. Pero en producto vectorial, ¿sí? Y de ahí la interpretación geométrica de que el producto vectorial, el módulo, mejor dicho, del producto vectorial, me da justamente el área de ese paralelogramo, ¿sí? Esto lo digo porque quizás a veces, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Hay estos tipos de ejemplos. A veces quizás me piden la de un triángulo, pero también podemos ver que un triángulo es la mitad del paralelogramo, lo puedo armar desde el paralelogramo, entonces a veces, digamos, la dibujan un poco, pero bueno, lo relaciono directamente con el paralelogramo que me forman los dos vectores. Entonces, supongamos que me dicen calcular el área del paralelogramo. Profe, ¿y por qué desapareció el seno de alfa en el anterior? Profe, ¿y por qué desapareció el seno de alfa en el anterior? En el área. A ver. Claro, no es que desapareció, sino que, a ver, ¿qué me quedó a mí? Que el área del paralelogramo es módulo de W por módulo de B por el seno de alfa. Bueno, pero ¿qué es eso? O sea, esas tres multiplicaciones. Es justamente la definición de producto vectorial. ¿Qué me dice el producto vectorial? Que al módulo de B o sea, B, producto vectorial con W, yo lo puedo escribir como módulo de B por módulo de W por seno del ángulo ahora lo que entendí, lo forma. sí. Puede estar escrito de las dos maneras. O sea que también lo podría dejar así mismo, multiplicado por seno. De dos maneras. Claro. O sea que también lo podría dejar así multiplicado por seno. Sí, a ver, el tema es que si vos, por ejemplo, tenés que calcular el área del paralelogramo y lo dejás así, ¿lo podés calcular así? Sí. Pero ¿qué tenés que hacer entonces acá? Calcular el ángulo entre los vectores. Y ahí ya tenés que meterte con la fórmula de ángulo entre vectores, digo, y es como que te vas a ir... Y me conviene por definición dejarlo así como está. Entonces... Y me conviene por definición dejarlo así como está. Claro, en realidad, más que por definición, digo, lo que yo hice acá es, bueno, primero mostrar la interpretación geométrica que tiene el producto vectorial, pero digo,
fue como demostrar por qué ocurre esto de que me da el área. Entonces, cuando yo llego a esto, yo digo, pero pará, porque esto que tengo acá, estas tres cosas multiplicándose, digamos, por definición, Sí, sí. es justamente el módulo del producto vectorial. Y yo ya aprendí a calcular producto vectorial sin meterme en el tema de ángulo y eso. Lo aprendí a calcular, por ejemplo, con el determinante o digamos, de la forma que lo quiera calcular. Entonces digo, bueno, calcular el área entonces del paralelogramo es lo mismo que hacer el producto vectorial entre los dos vectores que me están formando, digamos, el paralelogramo, ahora el módulo de ellos. ¿Se entiende? Sí. Y nada más. Sí, ahora sí. Pero a ver, obviamente puede haber algún ejercicio que quizás una forma de decir, calcular, no sé, el área de algún paralelogramo y ponerle que de dato te da el ángulo entre vectores, ¿sí? Entonces, si ya te dan el ángulo de datos, quizás, bueno, sí, te convenga usar esto. Sí, o sea, si ya te dan el ángulo de datos, vos decís, bueno, listo, tengo el ángulo de datos, puedo calcular los módulos por separado, entonces, bueno, me conviene usarlo acá directamente. Pero bueno, casi siempre si te dan los dos vectores, vos ya sabés que el producto vectorial entre ellos me da el área directamente, o sea, bueno, y vamos a ir ahora al ejemplo. Calcular el área del paralelogramo determinado por vamos a poner B igual a 1 menos 2, 5 y W 3, 1, 0. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Si yo, acá, por ejemplo, yo te digo esto y yo digo, bueno, a ver, si me los dibujo... Perdón, las grandes... Bueno, no sé, yo más o menos tiro la idea, digo, lo dibujo más o menos como para tener una idea. Bueno, este es B, este es W. Bueno, yo puedo agarrar y decir, calculo el ángulo entre ellos. Entonces yo después, yo a este ya le puedo calcular el módulo, a este le puedo calcular el módulo. Si ya tengo el ángulo, listo, uso módulo de B por módulo de W por el seno del ángulo que lo forman. Y ya está, me da el área. Sí, lo puedo hacer así si quiero. Es más largo y quizás doy más vuelta y quizás encima cuando calculo el ángulo entre los vectores puedo llegar a confundirme también eso. Entonces, directamente yo sé que el área está relacionado directamente con el módulo del producto vectorial entre los vectores. Directamente. Entonces, módulo del producto vectorial. Bueno, a ver, sabemos que el producto vectorial me da un vector, por ende, esto va a ser la raíz cuadrada de cada término del vector al cuadrado. Entonces, primero tengo que calcular el producto vectorial para saber qué vector es. Bueno, lo puedo hacer, vamos a hacerlo de la forma que lo hago yo más rápido, ya lo hicimos hoy un ejemplo con determinante. Vamos a hacerlo de la otra forma que es como más directa. El vector B tiene los componentes 1, menos 2 y 5. El W tiene 3, 1 y 0. Bien. ¿Cómo habíamos dicho? Bueno, a ver. Tapo el primero. O sea, que hago el cuadradito así. Ahí está. Tapo esa columna y hago menos 2 por 0, 0. Menos 5 por 1, 5. Listo, ese es el primer término. Segundo término. Voy a tapar ahora la segunda columna. Bien, segunda columna que tapo, me acuerdo de poner un menos y hago 1 por 0, 0. Menos 5 por 3, 15. Y ahora tapo la tercera columna y acá, digamos, no le pongo ni un menos. Es 1 por 1, 1. Menos 2 por 3, menos 6. Bien, entonces, resuelvo 0 menos 5, menos 5. 0 menos 15, menos 15. Con el menos de afuera, 15 positivo. Y acá, menos por menos más, entonces me queda 1 más 6, 7. Listo. Acá encontré el producto vectorial entre los dos vectores. Ahora bien, este va a ser justamente, es lo de acá adentro, el módulo va a ser cada componente al cuadrado. Entonces tengo menos 5 al cuadrado más
15 al cuadrado más 7 al cuadrado. Bueno, si tienen la calculadora y rápido, así pues me van a dar números grandes. Acá tengo 25 más 15 por 15 más 49. 225. Si alguno me hace 225. 225, ahí está. Y ahora sumame eso. 25 250, más 49. Sí, 299. Sí, 299. Más 49. Sí, 299. Perfecto. Sí, 299. Bueno, raíz de 299 entonces el área del paralelogramo, ¿sí? O sea, la puedo calcular si quiero darlo con decimal, digo, no importa. Pero listo. Y esta va a ser entonces el área del paralelogramo. Bien. Bueno, y por último, vamos con un tema que también es importante porque se va a usar bastante, que es combinación lineal. O sea, una combinación lineal entre vectores. Combinación lineal. Bueno, vamos a hablar, a ver, vamos a tener tres vectores. Vamos a llamarlo A, B y C. Entonces, vamos a decir que el vector A puede escribirse como combinación lineal de B y C si existen dos números reales, vamos a llamarlo alfa y beta, tales que a ese A yo lo puedo escribir como uno de esos números reales por uno de los vectores más el otro número real por el otro de los vectores. Entonces, es tan simple como esto. Ahora cuando vamos a ver un ejemplo numérico para que vean cómo los encuentro yo a estos números reales. Entonces, ejemplo. Escribir el vector R igual a 7i versor menos 8j versor como combinación lineal de 3 menos 2 y B igual a 4j versor menos i versor. Mezclo así para que aprendan también a manejar de una u otra. Entonces, bueno, a ver, digo rápidamente, ¿qué debemos encontrar? Debemos encontrar alfa y beta, tal que yo a R lo puedo escribir como alfa por A más beta por B. Bueno, vamos a plantear esto. O sea, esta es mi ecuación de combinación lineal en la cual yo voy a utilizar. Esto es importante porque esto lo vamos a usar cuando veamos rectas y planos. Usamos combinación lineal. Pero bueno, esta es mi ecuación. De acá voy a partir siempre, por así decirlo. A ver, siempre obviamente dependiendo, ¿no? Como dice la profe muchas veces, de la función de turno. Bueno, acá digo también el problema de turno, digo. Depende de lo que me pidan, bueno, yo voy a ver si me conviene arrancar, pero digo, esta es la base de todo. Esta es la combinación lineal, esta es la ecuación que tiene que cumplir. Entonces, voy a partir de ahí, voy a reemplazar. Entonces digo, bueno, ¿quién es R? Ya lo tengo. Vamos a escribirlo como componente. 7 menos 8. Entonces, yo sé que 7 menos 8 tiene que ser igual a un alfa por el vector A, que era 3 menos 2, más
un beta por menos 1, 4. Listo, tiene que cumplir eso. Y esto lo puedo resolver, a ver, acá esto queda igual por ahora. Acá tengo un producto escalar, ¿sí? O sea, es como hago como una distributiva, por así decirlo. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 3 alfa y acá me queda menos 2 alfa. Más, y acá también tengo un producto escalar, menos beta, 4 beta. Bueno, sigo resolviendo. Yo lo estoy haciendo paso por paso para que se entienda, ¿sí? Esto uno después ya lo hace directo. Acá es una suma normal de vectores. Recuerden que obviamente uno lo sumaba por los métodos geométricos, pero también analíticamente era componente a componente. Entonces, 3 alfa más menos beta, o sea, menos beta. Y acá menos 2 alfa más 4 beta. Bien, a ver. Ahora vamos a plantear el sistema de ecuación, pero digo, cuando dos vectores, que también creo que en el video de la clase anterior creo que estaba, lo hemos nombrado, dos vectores son iguales cuando las componentes homólogas son iguales. Es decir, componente a componente me tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso traducido? Bueno, que si estos dos vectores me dicen que son iguales, 7 tiene que ser igual a 3 alfa menos beta. Y menos 8 tiene que ser igual a menos 2 alfa más 4 beta. Bueno, y acá, a ver, sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, lo puedo resolver tranquilamente. Bueno, método usamos cualquiera. Lo voy a hacer con verde acá arriba. Vamos a usar el de sustitución. Acá puedo despejar B. Me va a quedar beta. Sumo beta. Y acá resto 3 alfa menos 7. Y después meto en la de abajo, digamos, sustituyo abajo. Menos 2 alfa más 4 por beta. Menos 2 alfa más 12 alfa. Acá tengo más por menos 28. Y acá tengo menos 2 alfa, 12 alfa. O sea, 10 alfa. Y este suma para allá igual a 20. Alfa igual a 2. Bueno, y ahora este alfa lo meto acá en beta. Entonces beta es igual a 3 por 2 menos 7. Beta es igual a menos 1. Listo. Ahí encontré entonces los dos valores. Entonces vuelvo acá y puedo decir entonces que a R yo lo puedo escribir como alfa 2, beta menos 1. 2 por el vector A menos el vector B. Ahora, si yo quiero verificar esto, digo, supongamos que digo, bueno, quiero verificar a ver si hice bien, si en el sistema de ecuación no me mandé una macana, lo que sea. Entonces yo digo, bueno, a ver, al R, o sea, a 7 menos 8, yo lo voy a escribir como alfa 2 por 3 menos 2 menos 1, 4. Entonces digo, bueno, 7 menos 8 es igual a acá, si multiplico me va a quedar 6 menos 4 menos 1, 4. Entonces 7 menos 8, 6 menos 1, me queda 7. Menos 4, menos 8. Y ahí llegué a la igualdad. ¿Sí? Ahí pude verificar entonces que el... Bueno, y hasta acá los temas de hoy. Así que bueno, hasta la próxima clase. Cualquier duda la dejan ahí en los comentarios o por Classroom también.